Mi nombre es Elizabeth y formo parte del grupo número 6 y hoy vamos a estar hablando, como ya vieron, sobre el análisis sistemático y paradigmático. Los temas que vamos a estar abordando son los siguientes. Son las categorías gramaticales, los sintagmas y su calificación, los paradigmas y sus tipos y funcionalidad semántica de los sintagmas y paradigmas. Bien, vamos a comenzar hablando sobre lo que es las categorías gramaticales. Cuando hablamos de categorías gramaticales, esto se refiere a una variable lingüística que puede tomar diferentes valores que condicionan la forma morfológica concreta de una palabra. También es la calificación de las palabras de acuerdo a su función que cumple dentro de una oración. En las categorías gramaticales tenemos lo que es las palabras variables e invariables, aquellas palabras que nunca se modifican su forma. En las variables tenemos lo que admiten morfemas flexibles. Estas son los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los pronombres y los determinantes. En las invariables son las que no admiten morfemas flexibles. Dentro de estas están los adverbios, las conjugaciones, preposiciones y interjecciones. Ahora vamos a seguir con la siguiente compañera que va a hablar sobre los sintagmas y su calificación. Saludos, mi nombre es Winifred Rodríguez y les estaré hablando sobre el sintagma. El sintagma es un grupo o conjunto de palabras que se organizan y articulan a partir de un núcleo. Dicho núcleo tiene una función sintáctica específica dentro de una oración. Hay que tener en cuenta que en toda oración la palabra tiene funciones específicas y aquellas que desempeñan una misma tarea se convierten en sintagma. El sintagma es el arreglo, coordinación y agrupación de un tipo constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras que forman otros subconstituyentes. Al menos uno de ellos es el elemento sintáctico. El sintagma es un grupo de palabras en el que hay un núcleo. En el caso del sintagma nominal, el núcleo puede ser un nombre o pronombre formado por los demás elementos del sintagma. En el ejemplo, la casa de tu hermana es amarilla. El núcleo nominal es la casa de tu hermana y el núcleo es la casa, que es lo que complementan los demás elementos del sintagma. Buenas, mi nombre es Yamil Rodríguez Peña y a continuación les estaré hablando sobre la clasificación de los sintagmas. Los sintagmas se clasifican en 5, los cuales son el sintagma nominal, el sintagma verbal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial y el sintagma preposicional. El sintagma nominal es aquel que tiene como núcleo un nombre, un pronombre o una palabra sustantiva. El sintagma adjetival es aquel que tiene como núcleo un adjetivo o cualidad. El sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. El sintagma verbal siempre funciona como predicado y debemos recordar que el verbo es la palabra más importante de la oración. El sintagma adverbial es aquel que tiene como núcleo un adverbio y por último está el sintagma preposicional, que es aquel que está formado por una preposición que sirve o funciona como enlace y un sintagma nominal o término.
Hasta aquí ha llegado mi parte, espero que haya sido de su agrado. Gracias. Saludo, mi nombre es Giselle Rodríguez, yo les voy a hablar de los paradigmas. Las relaciones paradigmáticas son aquellas en que un elemento establece con un conjunto de elementos lingüísticos que debido a su categoría gramatical y su significado pueden ocupar una misma posición en la cadena sintagmática. Por ejemplo, en la oración Patricia viajará en carro, la palabra carro evoca un conjunto de acciones semánticas referidas a medio de transporte, como vehículo, coche, automóvil, avión, tren, que muy bien podían reemplazar la palabra carro. Hasta aquí mi exposición. Gracias. En esta ocasión estaré hablando acerca de los tipos de paradigma. Posiblemente cuando hablamos o mencionamos más bien lo que es paradigma, pensamos solamente que este es aplicado en el campo lingüístico. En mi investigación, en lo que estuve investigando, pude encontrar de que los paradigmas no solamente son utilizados en el área lingüística, sino que son utilizados más bien en otro tipo de campos, como por ejemplo dentro de esos paradigmas podemos encontrar paradigmas educativos, podemos encontrar paradigmas metafísicos, paradigmas interpretativos, paradigmas positivistas, paradigmas metafísicos, entre otros tipos. Ahora, dentro de la lingüística podemos encontrar algunos tipos de paradigma, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, el paradigma de tiempo, que este consiste en la enumeración convencionalmente ordenada de las formas que presentan las tres personas del singular y las tres del plural, en dicho tiempo considerado como arquetipo. También podemos encontrar el paradigma derivativo, que este es un conjunto de palabras que comparten las mismas raíces. Y por otro lado también podemos encontrar el paradigma reflectivo, que son un conjunto de formas que se obtiene mediante flexivos de una misma palabra. Por ejemplo, podemos mencionar alto, alta, entre otras. También podemos decir que está el paradigma verbal, que son los diferentes modelos por los cuales se modifica el verbo. En el caso de la lengua española, podemos ver que el verbo es capaz de representar el tiempo, el aspecto, el modelo de la persona y del número, y que existen de tres modos, que pueden ser indicativos, pueden ser subjuntivos y puede ser imperativo. La finalidad semántica de los sintagmas. El sintagma es la palabra o grupo de palabras que desempeñan una función sintáctica y semántica en la oración. Dicho de otra forma, el sintagma es un grupo de palabras relacionadas en torno a un núcleo capaz de contraer o desempeñar una función sintáctica. Los sintagmas simples constan de una sola palabra. Los sintagmas complejos suelen constar de un núcleo y de unas palabras que los determinan o complementan. Según la categoría de su núcleo, distinguimos los siguientes sintagmas: los verbales, donde su núcleo es un verbo; los nominales, donde su núcleo es un sustantivo; los adjetivos o adjetivales, donde su núcleo es un adjetivo; y los adverbiales, donde su núcleo es un adverbio. El sintagma adjetivo es una categoría sintáctica en la que aparece como núcleo un adjetivo. La estructura del sintagma adjetivo consta de un núcleo y de unos complementos adjetivales. Funcionan como complementos del adjetivo los adverbios de cantidad, llamados en realidad modificadores o cuantificadores. El sintagma adverbial es el que realiza funciones sintácticas similares a la de un adverbio. En español suele contener un adverbio o un geriundo que desempeñan la función sintáctica del núcleo o palabra más importante y con más relaciones sintácticas.
El sintagma verbal es una estructura cuyo núcleo es un verbo, que es el único elemento imprescindible para formar una oración. Dicho verbo debe concordar en persona y número con el núcleo del sintagma nominal, que funciona como sujeto. Saludos, mi nombre es Luis Reyes, del grupo número 6. En esta ocasión estaré explicando brevemente la funcionalidad semántica de los paradigmas. Se puede decir que la función de los paradigmas radica en la clasificación de palabras similares, donde cada grupo cumple con la misma función gramatical. Por ejemplo, puedo decir el ejemplo de mi compañera acerca del carro, que denota vehículo, puede ser camión. Todo esto lo puede sustituir. Agrego a esto que, según Ferdinand de Saussure, ha usado esta palabra efectivamente para referirse a la clase de elementos con similitudes, y que se puede hablar de un paradigma en dos sentidos, que es el concepto abstracto y el objeto concreto. En el abstracto podemos poner, por ejemplo, la palabra blanca, que ya es un paradigma del adjetivo blanco. Ahí se derivan algunas formas como son blanco, blanquísimo, blanquita, blanquito. Se puede decir que estos paradigmas existen aunque nunca se hayan escrito, ya que realmente tú al escucharlo puedes percibir, puedes tener una idea de lo que se está hablando, una imagen, podemos decir una visualización mental. Con relación a el concreto, se debe hacer un análisis morfológico. Es conveniente construir explícitamente el paradigma en columnas y filas, donde podemos estudiar mejor los morfemas de la lengua. Digamos, las formaciones de estas palabras, cómo estas palabras se van formando con el tiempo. Muchas gracias.